Vamos hoy a meditar en algunos textos antes de hacer una oración, porque la intención de este día es orar en contra de toda obra de maldad que se haya estado moviendo en medio de nuestras generaciones y en medio de nuestra familia. Para eso vamos a leer algunos textos, como les menciono, y quiero que si es posible usted los busque ahí con nosotros para que podamos hacer la lectura juntos y que podamos estar claros en lo que el Eterno nos quiere hablar en este día, advertir, despertar y enfocar, porque verdaderamente hay una lucha espiritual y todo esto va a traer consecuencias, va a traer acciones, va a traer situaciones que debemos de estar atentos todos nosotros para poder comprender cómo el enemigo no está jugando, realmente él está totalmente convencido de lo que se está haciendo, más convencido a veces que muchas personas, y por eso es importante que hagamos nuestro ejercicio de entendimiento espiritual siempre. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, la escritura, en el libro de Primera de Yohanan, y vamos a leer tres textos ahí muy puntuales. Primera de Yohanan, Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 8, dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Entonces, no creo que tengamos que tener mucha explicación de lo que este texto claramente nos quiere decir. Simple y sencillamente, ya todos sabemos que transgredir la Torá es pecado. El pecado no es lo que usted piensa o lo que usted opina que es pecado. El pecado no es lo que la gente siente que es pecado. Por aquí bromeábamos con algunas personas que nos visitaban de esa frase que tenemos en Costa Rica cuando decimos "ha pecado", ¿no? Cuando hay algo que nos genera lástima o genera alguna decepción o algo así, ¿no? Pero realmente pecado no tiene que ver con opiniones humanas. El pecado está bien establecido en la Torá. Y la escritura nos enseña que pecar es transgredir la Torá, transgredir un mandamiento, pisotear un mandamiento, minimizar un mandamiento, decir que ya un mandamiento no es válido. Claramente Mashiach nos enseña que mientras el cielo y la tierra existan, ni una sola coma, punto, guión, letra, por más pequeña que sea, de la Torá será removida ni anulada. Entonces yo hago la pregunta: ¿cómo es posible que hoy en día tanta gente se da el privilegio de decir qué debemos de hacer de Torah y qué no debemos de hacer de Torah? ¿Qué mandamientos hoy no funcionan y qué mandamientos sí funcionan? Eso es una seria abominación, porque hay un pecado que también Mashiach nos advierte que es imperdonable, y es la blasfemia contra el Ruach. Y la blasfemia contra el Ruach es simplemente transgredir la Torah y pisotearla, como estamos mencionando. Porque el Ruach es el aliento del Eterno. Cuando Él habla, sale su aliento. Ese es su Ruach, que hace que todas las cosas sean posibles, manifiestas. Cuando Él habló y su aliento salió, expresó su palabra, expresó su deseo de que todas las cosas existieran. Igualmente sucedió en el monte Sinaí cuando habló a Moshe y le dijo: escribe, habla, di a los hijos de Israel. Ese aliento, ese ruach, es la palabra creativa, es la palabra real, la palabra viviente que está en nosotros, y que cuando nosotros queremos transgredir la Torá y manipularla, como hemos mencionado, es el pecado imperdonable. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros manipulamos mandamientos, se puede cometer el pecado también llamado Hilul Hashem, que es la profanación del nombre, profanar el nombre del Eterno.
usándolo para lo que nos conviene y desechándolo para lo que no nos sirve. Y ahí tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque prácticamente esto es lo que nos dice Primera de Yohanan, que el que vive quebrantando la Torá simplemente es del diablo. Ahora, también el Hijo, Mashiach, aparece para deshacer las obras del diablo. Aparece para que nosotros no vivamos en el engaño de las tinieblas. Pero eso no nos quita el hecho de que muchos, a pesar de ser librados de la muerte, de la destrucción, del caos que el enemigo ha querido hacer, pueden caer en el engaño de las tinieblas y cometer pecado. También en el mismo libro nos habla en el capítulo 5, verso 18, y nos dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda, y el maligno no le toca. La pregunta ahí es, ¿por qué hay personas que dicen que son creyentes, pero siguen cometiendo pecado? Porque hay personas que dicen que ahora son personas que viven en Torah o que son seguidores de Mashiach, pero realmente siguen viviendo en pecado, siguen quebrantando la Torah. Realmente es que hasta que no exista un verdadero nuevo nacimiento, como se le dijo a Nicodemo, el que nace de la palabra y el que nace del Ruach, ese es el que nace de nuevo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice Shaul. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no podemos seguir siendo de la misma naturaleza pecaminosa. Entonces, el que ha nacido de Elohim tiene el deseo profundo de guardar todo lo que la palabra nos dice y no estar tomando ahí lo que nos parece, lo que nos conviene, como si fuésemos creyentes de un sistema religioso más, sino que verdaderamente estamos inmersos en la tarea de decir: Rey, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué más tiene que suceder? ¿Qué más tengo que abrazar de tu palabra que no estoy viviendo, que no estoy practicando? Y ahí aprender que hay un camino que se nos estrecha para despojarnos de los placeres, de las cosas de este mundo, de las distracciones, del pecado, y buscar realmente someternos al Rey absolutamente en todo. Si Él es el soberano, como algunos dicen o han dicho en muchas ocasiones, si Él es el Rey de sus vidas, bueno, eso implica que entonces nosotros reconocemos que su palabra es ley y no es cuestionada y no es relativa, es absoluta. Él es el Rey del universo y toda su palabra es verdad, es justicia, es juicio, es ley para nosotros. También en el mismo libro, en el capítulo 5, verso 19, bueno, un verso más adelante, dice: sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. En el momento que tú tienes esa certeza, que tú has nacido de nuevo, que eres una nueva criatura, que tú no le perteneces a las tinieblas, que tú le perteneces al Eterno, entonces hay un choque cósmico, espiritual, y te das cuenta de lo que antes no podías ver, de cómo el mundo entero está inmerso en la maldad, en el pecado, y lo que antes se te hacía tan natural, lo que antes era tan común para tu vida, lo que antes era tan natural, lo que antes era tan normal en el día a día, ahora tú lo empiezas a ver diferente y te das cuenta que hay tantas cosas que hemos normalizado, que hemos hecho parte de nuestra vida, que hemos abrazado, que no son del Eterno. Y antes lo que consideramos como bueno o malo era relativo al pensamiento humanista. Pero ahora entendemos que lo bueno y lo malo es conforme a los estándares de la Torá, los estándares del reino de Elohim,
Y ahí empezamos a tener una conciencia diferente. Y desde esa perspectiva empezamos a cuidarnos. Ahora, ¿por qué mencionamos estos textos? Es porque en el sistema religioso tradicional estábamos tan acostumbrados a echarle la culpa al diablo de todo lo malo que ocurría. A echarle la culpa a las tinieblas de todas las cosas que pasaban. Y no asumir la responsabilidad espiritual que nosotros deberíamos de asumir. Y yo siempre he dicho una frase y es la siguiente: el reino de los cielos es un asunto de responsabilidad. El reino de los cielos es para responsables. El reino de los cielos es para los que toman su lugar y actúan conforme a la autoridad que Mashiach ha delegado en sus vidas. El reino de los cielos es sentarse en los lugares celestiales juntamente con Él y manifestar su gloria, manifestar su presencia, manifestar su reino. Y eso solamente se logra cuando nosotros alineamos nuestra vida hacia Él y vivimos en Él y somos como Él es. Entonces, no podemos seguir siendo tan flojos, tan irresponsables de estar diciendo que todo lo que nos ha pasado es porque simplemente el diablo me atacó, o el diablo me engañó, o el diablo se manifestó y hizo algo malo en mi contra. Claro que sí, Él lo quiere hacer siempre, pero Él nunca te puede tocar si eres un verdadero hijo de Elohim. Y tú no puedes ser tocado si realmente estás en una posición de autoridad, cuidando todos los días tu territorio. Ahora, ¿por qué nos toca? Porque Él siempre nos va a atacar. Él siempre va a buscar un arma para destruirnos. Pero ¿cómo esas armas no tienen efectividad? ¿Y cómo esas armas forjadas en nuestra contra no pueden prosperar? Cuando yo mantengo el alineamiento espiritual en mi vida conforme a un verdadero hijo de Elohim que no practica el pecado. Y por eso cuando guardo su Torah, cuando guardo sus mandamientos, tengo tantos problemas con la gente. ¿Cuántos de ustedes no han sido rechazados por familiares, acusados de judaizantes, acusados de un montón de barbaridades porque creen que usted se volvió loco o porque usted se metió en una secta rara y quién sabe qué le pasó? ¿Por qué? Porque ya usted no llena los estándares mundanos. Ya usted no llena los estándares de la gente de este mundo. Y cuando las tinieblas te han perdido, te van a atacar y te van a querer oprimir y te van a querer sacar de diseño. Y si hay algo que tenemos que cuidarnos son de nuestros propios pensamientos. Porque cuando empezamos a caminar este camino de realmente hacer su voluntad, de cumplir con sus propósitos, de obedecer verdaderamente al Eterno, de entrar en los pactos de los patriarcas, del pacto del Eterno para nuestra vida, ahí el mundo se te va a volver encima. El mundo se va a ir en contra tuyo. Y el enemigo, y tú tienes que ser tan espiritual para entender que el enemigo va a usar a cualquiera de los billones de seres humanos que existen en este mundo, que no son del Eterno, que son del diablo, para a través de esas personas buscar destruirte, buscar atacarte, difamarte, golpearte. Pero te digo un secreto: los que más te va a doler son los que están más cerca tuyo, porque son los que tú has amado, has bendecido, has cuidado, has caminado con ellos. Pero en el momento que tú te sueltas para hacer la voluntad del Eterno, esos son los que te van a menospreciar. Esos son los que van a venir en contra tuyo, porque sabe el enemigo que ellos son los que más duelen. Entonces, en ese momento, tú tienes que tener una posición verdaderamente militante y entender que tú lo que haces no lo haces para los hombres, no lo haces para el aplauso de los seres humanos, no lo haces para tener likes en una foto de redes sociales, no lo haces para tener más seguidores,
No lo haces para que te digan qué bonito que habla esta persona, qué bonito que enseña, ay, qué lindo lo que dice, qué bonita su manera de ser. No, porque el mismo Mashiach lo atacaban por todo lado. Lo quisieron abandonar. ¿Cuántas personas comieron panes y peces? ¿Cuántas personas estuvieron ahí al lado de él? ¿Cuántos pidieron milagros, señales? ¿Cuántos recibieron sanidad? ¿Cuántos recibieron resurrección? ¿Y cuántos llegaron a estar en los pies del madero? Quiero que sepas que solamente uno llegó hasta los pies del madero. Y ese fue precisamente Johanán, que abrazado de la mujer que el Eterno usó para traer a Mashiach a este mundo, él lo vio desde el madero y le dijo: Johanán, ahí está tu madre. Mujer, ahí está tu hijo. ¿Y sabes por qué le está diciendo eso? Porque le está diciendo, este que está aquí, él y yo somos uno. Y cuando nosotros nos hemos hecho uno con Mashiach, nosotros estamos dispuestos a traicionar en cualquier momento, a salir corriendo en cualquier momento, pero solamente el que se hace uno llega hasta el madero, llega hasta la muerte, se rinde hasta lo último. Y por eso el mundo va a estar en tu contra. Y el enemigo lo sabe. Y va a usar personas que te menosprecian. Así como sucedió en 2 Samuel 6. Cuando David, Amelech, el rey David, decidió hacer lo que nadie había hecho por años. Recuperar el arca y traerla a Jerusalén. Y David reunió todos los recursos necesarios, a las personas necesarias para poder hacer esta encomienda, porque él sabía que el fracaso del reino de Shaul había sido menospreciar el mandamiento, la instrucción, la Torá, la presencia del Eterno. Ellos perdieron la presencia, ellos perdieron el arca, porque creyeron que la presencia del Eterno era un amuleto para resolver problemas, que era el amuleto para solamente ir a pelear contra los enemigos. Y por eso cuando fueron con el arca, después de haber recibido una tremenda derrota contra los filisteos, dijeron, se nos olvidó el arca, traigan el arca, traigan la presencia del Eterno. Y la presencia del Eterno no es para estarla recordando, es para vivirla todos los días. Ay, se me olvidó orar. Ay, ahora sí tengo que ponerme en santidad. Ay, ahora sí tengo que estar con mi Dios. No, amados, así no funcionan las cosas. Tú tienes que estar totalmente en un nivel de honra delante del rey todos los días. Y cuando trajeron esa arca, esa nueva batalla, le fue peor. Y no solamente le fue peor, sino que la dejaron botada en el medio de los cuerpos muertos, en medio de todo el botín que había quedado. Y llegaron los filisteos y dijeron, miren, ahí está el cajón donde vive el Dios de Israel, llevémonos eso. Y se la llevaron y fue una maldición para ellos. Y después decidieron quitarla y dejarla por ahí botada. Pero a Shaul nunca le interesó recuperar eso. Hasta que David dijo, tenemos que traer esta arca. Tenemos que volver a traer esta arca. Y entonces, cuando él entendió, después de la muerte de Obededón y todo lo que ocurrió, él entendió que había una manera correcta, un protocolo correcto de acercarse al Rey de Gloria. Escuche bien eso. Un protocolo adecuado para acercarse al Rey de Gloria. Entonces, él hizo lo correcto. Y él venía haciendo sacrificios. Y venía danzando delante de la presencia del Eterno. Y cuando hizo lo correcto para el Eterno, su mujer lo menospreció. Mical lo miraba desde la ventana de su casa. Y empezó a menospreciarlo, dice la Escritura, en su corazón. Y cuando David metió el arca de Adonai en el lugar donde él había preparado, que era la sucá que él había levantado, la tienda que había levantado, y le hizo holocaustos, hizo ofrendas de paz delante del Eterno. Y cuando acabó de honrar al Rey del universo, de honrar al Rey de gloria,
regresó a su casa, a descansar, al lugar donde podría tener reposo, al lugar donde podía haber bendición para su vida. Y lo primero que hace esta mujer es burlarse de él, menospreciarlo en su corazón, decirle qué clase de hombre eres, qué honrado que has quedado hoy delante del rey, el rey de Israel, delante de sus criadas. Te has comportado como un cualquiera, te has comportado como una persona sin decoro. Pero David le cruza, y digo yo que esto fue un uppercut a esta mujer, y le dice: todo lo que hice, todo esto que pasó, todo esto que tú menosprecias, todo esto de lo que tú me estás atacando, fue delante del Eterno que lo hice. Y a que no sabes, lo hice porque Él me eligió en preferencia a tu padre y toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Y si no te gustó, pues lo seguiré haciendo y danzaré más fuerte delante de Yahweh y me haré más vil que esta vez y seré más bajo delante de tus ojos. Y no me interesa tu opinión, y no me interesa lo que tú pienses, y no me interesa lo que digas, que si estoy loco, que si soy un ridículo, lo que sea. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por causa del honor de ese rey, el honor del rey de Israel. El resultado para Mical, la hija de Shaul, es que nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El Eterno no permitió que de la simiente de David hubiera un hijo que naciera de ese vientre. Entonces, mis amados, ¿de qué nos podemos preocupar si haciendo lo correcto el mundo se va a venir encima? Si honrando al rey se nos va a venir la familia, se nos van a venir las personas por los cuales tú has dado todo. Ayer precisamente recibíamos un hermano con su familia de Nicaragua, un hermano que es un empresario, que curiosamente él hizo la Brit Milá en el mismo tiempo que yo la hice. Y se le vino el mundo encima, lo expulsaron de la comunidad donde él estaba, una comunidad donde se supone que hablan de Torah. Lo expulsaron a él y a toda su familia como perros. Y él se vino desde Nicaragua, solamente con esta intención que me dijo: yo necesitaba venir a abrazarte y decirte, estamos juntos en esto, porque no lo hicimos para los hombres, lo hicimos para el Rey de Gloria. Y cuando yo veo a un hombre que hace un viaje desde Nicaragua, que viene con su familia, que de camino cuando venía en su empresa hubo un accidente y un camión se salió de la carretera y tuvieron problemas con eso, y él dijo: no me voy a regresar a atender ese accidente, yo tengo la misión de ir hasta Costa Rica y tengo la misión de pasar allá y algo va a pasar este fin de semana, y estuvo por acá y bueno, le pasaron muchas cosas y solo nos pudimos ver el día de ayer. Pero el tema de fondo es que cuando tú ves gente convencida por el Eterno, que el mundo se venga encima, pero ¿sabes qué dice la palabra en Bamidbar 23:23, Números 23:23? Y esto lo dijo Bilán, el brujo más poderoso del mundo. El brujo que dice que se decía que era de mirada fija porque no tenía párpados. Ese tipo era un ser tan raro que no tenía párpados. Pero dice lo siguiente: contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Elohim. No hay ni maldición, ni hechicero, ni brujo, ni ningún maldito que pueda levantarse en tu contra, ni contra tu familia, si tú eres realmente la descendencia de Jacob. Si tú eres de la descendencia del diablo porque practicas el pecado, esto no es para ti. Pero si tú eres de la descendencia de Jacob, de aquellos que buscan la santidad, de aquellos que buscan estar alineados con el Eterno, entonces no hay nada que se pueda levantar contra ti. Y Ezequiel dice en el capítulo 13, 18 al 21, así ha dicho Yahweh Elohim: ay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad y para cazar a las almas.
¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantenerme así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben de morir y dando vida a las personas que no deben de vivir? Mintiendo a mi pueblo que escuche la mentira. ¿Cómo se tejen vendas mágicas? ¿Cómo hay hechiceros que están haciendo estas vendas mágicas para atrapar almas, para manipularlas? Claramente aquí lo dice el Eterno. Mintiendo al pueblo. Mintiendo al pueblo. Mintiéndoles sobre su Torá, mintiéndoles cómo es el Eterno, mintiéndoles con palabras bonitas, con velos bonitos, pero llevándolos al infierno literalmente. Y el Eterno está en contra de esas personas. Por tanto, así dice Yahweh: yo estoy aquí en contra de estas vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras habéis cazado. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahweh. Amados, no permitas que tu familia esté atrapada por esos velos mágicos. No permitas que tu vida siga siendo atrapada por velos mágicos, de manipulación, de engaño, de mentira. El Eterno te libre en esta mañana y que se rompan esos velos contra ti. Y que el Eterno se levante, como Él lo dice acá, y Él esté en contra de esos malditos hechiceros que se hacen pasar por ministros, que se hacen pasar por pastores, para engañar, para manipular, para saquear las vidas de las personas. Porque al final eso es lo único que les interesa. No le interesa tu condición, no le interesa tu matrimonio, no le interesa tu relación, no le interesa la condición de tu alma. Lo que le interesa es lo que tú puedas darles, servirles y cómo te puedan manipular siempre. Basta ya, pueblo, de estas cosas. Basta ya. Yesaya 47, 13 al 15 dice: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí serán como un tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. ¿De qué está hablando el Eterno acá? De aquellos que te han dado consejos para manipularte, de aquellos que te han dado consejos para destruirte, para simplemente usarte y no llevarte por el camino que tienes que andar. Te lo leo en la versión lenguaje actual, que dice: que se presente ahora los sabios que te han dado consejos, que traten de salvarte los que miran a los astros para anunciarte tu futuro. Pero esos adivinos son como paja, el fuego los devorará y no podrán salvarse de las llamas. Ese fuego no será como el fuego de una chimenea que da calor al hogar. Esos adivinos que has consultado toda tu vida andan perdidos, cada uno por su lado, así que nadie podrá salvarte. Esa es la maldición de no buscar el consejo del Eterno, amados, y andar buscando hechiceros, manipuladores, los que nos dicen las cosas que queremos escuchar, pero que al final nos están llevando a la destrucción. Vamos a orar y esperemos que hoy usted comprenda claramente que muchas cosas que ocurren es porque no hemos guardado nuestra posición militante en el Eterno, y que seamos ahora perdonados por estas cosas. Bendito Rey, perdónanos porque hemos descuidado nuestra vida. Perdónanos porque hemos bajado nuestros estándares espirituales. Perdónanos porque hemos dejado de escuchar tu voz. Perdónanos porque no nos hemos guiado por tu Torá. Perdónanos porque no hemos discernido cuáles son los ministros competentes que usan bien la palabra de verdad
bien la palabra de verdad, sino que han usado la palabra de la mentira, el engaño y la usurpación para manipularnos, para sacarnos del diseño, para sacar provecho de nosotros, para sacar beneficio de nuestra vida. Mas, oh Rey, renunciamos a esas operaciones de maldad, a esos engaños de Jezabel, a esos engaños de hechiceros y agoreros, esos engaños de los que tejen las vendas mágicas y empiezan a lanzarlas para atrapar almas. Hoy venimos, Abba Kadosh, confiadamente ante tu trono de gracia y te agradecemos porque nos escuchas, por los beneficios que recibimos de ti, los cuales nunca olvidaremos. Y te damos gracias por tu protección, amparo y cobertura sobre nuestra familia, nuestros hijos y todas nuestras generaciones y sobre nuestra vida también. Hoy sabemos que estamos bajo el convenio, la cobertura que tú nos has dado, que nos libra, nos limpia, y bendecimos tu poderoso nombre, bajo el cual estamos libres de toda obra de maldad. Venimos en el nombre más grande que tú nos has dado, el nombre de Yeshua HaMashiach, y vengo contra toda obra de maldad puesta contra nuestras familias, Rey, contra nuestros hijos, nuestras vidas, ya sea por amigos, por parientes o personas que han hablado maldición sobre nosotros. Y anulamos esos decretos de muerte, esos decretos de pobreza, esos decretos que han lanzado contra nosotros, esas influencias negativas, esas influencias espirituales de maldad que han querido venir a estancarnos y a destruirnos. Hoy se rompen los yugos, hoy se rompen las vendas, hoy se rompen esas operaciones de maldad. Aquellos que se le han levantado para criticar a nuestra familia, a nuestros hijos, aquellos que se han levantado para señalarnos porque vivimos guardando tu mandamiento, aquellos que han querido señalarnos porque no han entendido que estamos tratando con toda nuestra fuerza y emuná de agradar al Eterno y no a los hombres. Oramos, Rey, para que sean anulados esos decretos de muerte, esos decretos de destrucción, de estancamiento, esas cosas que han dicho para tratar de maldecirnos, hoy sean anuladas en el nombre que es sobre todo nombre. Arrancamos, desahogamos todas las cosas, las quebrantamos, las arrancamos de nuestra vida, las destruimos, toda palabra de muerte, toda palabra de pobreza, toda palabra de escasez, toda palabra de miseria, toda palabra de envidia, de dolor, de fracaso, de enfermedad, de destrucción que haya sido lanzada contra nosotros y contra nuestras vidas. Todas estas cosas quedan sin derecho, sin poder, sin influencia en nuestras vidas. Nunca prosperan. No valen contra nosotros las maldiciones. No valen contra nosotros las envidias. No valen contra nosotros los malos deseos. Estas cosas nunca prosperarán. Arrancamos, quebrantamos y que queden inactivas todas las operaciones de satanismo, de hechicería, del trabajo de vudú, del ocultismo, de los rezos, de los esoterismos, de los pactos, de los ayunos, las ataduras, las limpias, todas las cosas que hayan querido usar contra nosotros. Y sobre todo te pido juicio sobre aquellos que usan tu palabra, tu Torah, para profanar tu nombre y para venir a usar tu nombre para orar en contra nuestra, Rey. Que todas estas cosas sean destruidas y que no quede ni uno de ellos en pie, Rey. Que sean libres nuestros hogares de personas cercanas o extrañas a nosotros, conocidas o desconocidas, que estén vivos o que ya hayan muerto y que hayan lanzado maleficios, maldición, hechicería contra nuestras generaciones. Sean estas cosas sin derecho, sin autoridad, sin poder, sin influencia en nuestras vidas, nunca prosperarán, nunca avanzarán, nunca más se levantarán y son totalmente anuladas estas operaciones del enemigo. Todo lo que ha operado en la mente, todo lo que ha operado en los corazones,
y todo lo que se mueve en nuestra contra, Rey. Hoy yo oro por todos los que estamos acá y escucharán esta grabación, pidiéndote, Abba, que seamos hechos invisibles e inaudibles a todas las operaciones del contrario. Que todo espíritu que no proviene del Padre sea hecho ciego, sordo y mudo alrededor nuestro y de nuestra familia y de nuestros hijos. Y que lo único que opere en medio nuestro sea tu Ruach HaKodesh, tu presencia divina, y que podamos ser llevados así a nuevos niveles de santidad. Hoy abrazamos tu libertad. Hoy abrazamos la libertad para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Y te pedimos que seamos libres de toda profanación de tu nombre, de pisotear tu santa palabra y de cometer actos de maldad que nos lleven a la destrucción y a la pérdida de nuestra vida. Amén, amén y amén.